La palabra de Dios hoy está en Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Y la palabra de Dios dice: Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya vamos en el mensaje número 5 de 7, y a estas alturas debes saber que debemos relacionar este tema de las cartas a las 7 iglesias con el resto de la Biblia y también con el resto del libro de Apocalipsis. Porque lo que sigue de Apocalipsis, capítulo 4 hasta el final, capítulo 22, trata acerca de la historia de la redención de Dios. Y esta redención, esta historia de la salvación de Dios, se puede comparar con una gran lucha cósmica, espiritual, en medio de la historia de la humanidad. Y lo que hacen estas cartas es conectar esta historia del plan de Dios con las cosas que suceden en este mundo. Es decir, la historia de la redención de Dios, que corre a lo largo de toda la Biblia y tiene su final en Apocalipsis, en la ciudad celestial hacia donde vamos todos los cristianos. Esa historia tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en este mundo, y estas cartas nos muestran o reflejan lo que estamos viviendo en este mundo. Por eso el Señor Jesús advierte a las iglesias de ayer y a las iglesias de hoy, y es lo que encontramos en el mensaje de las 7 cartas de Apocalipsis. Hoy vamos a ver 3 cosas. Número 1, el Espíritu de Dios. Número 2, los dormidos espirituales. Y número 3, los despiertos por la fe. Vamos uno por uno. Primero, el Espíritu de Dios. Bueno, ya te has dado cuenta que cuando leemos cada una de las 7 cartas de Jesús, y hoy vamos en la 5ª, notamos que hay un patrón en las cartas, o una uniformidad en todas ellas. Porque todas comienzan con una descripción del autor de la carta, es decir, del Señor Jesús. Se describe quién es Él. Y luego hay una alabanza, una felicitación para la iglesia. Después hay un reclamo, una reprensión para cada iglesia. Luego una invitación, y al final hay una promesa de Jesús, cuando al final dice: al que salga vencedor. Bien, entonces, siguiendo este patrón, lo primero que leemos aquí es la presentación de Jesús a esta iglesia. ¿Y cómo se presenta Jesús aquí? Bueno, mira bien el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: yo soy Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué significan los 7 espíritus de Dios? Bueno, recuerda que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, lleno de figuras de lenguaje, y también los números tienen un significado especial en este libro de Apocalipsis. El número 7 en todo el libro es un símbolo de totalidad, de algo que está completo, de algo pleno. Y entonces, cuando Jesús se presenta a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, que también es Dios mismo. Los 7 espíritus aquí simbolizan al Espíritu Santo en toda su plenitud, quien es la fuente de la vida. Lo que Jesús entonces está diciendo aquí, cómo se presenta aquí, es como si Él dijera: yo soy la fuente de la vida a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús dice que solo a través del Espíritu Santo podemos recibir la vida de parte de Dios.
La enseñanza del Espíritu Santo es una de las más fundamentales e importantes de la Biblia. Es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, dice en los Evangelios que cuando el Señor Jesús se acercaba ya su muerte y su resurrección, Jesús prometió que en lugar de Él, en su lugar, vendría el Espíritu Santo a morar en los creyentes. Dos textos podemos leer para que veamos las palabras de Jesús acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 37 al 38. Leo lo que Jesús dijo del Espíritu Santo. Dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Este es uno de las cosas que Jesús dice. Dice que el Espíritu Santo en nosotros nos da vida, es decir, Él hace brotar en nosotros ríos de agua de vida. Y hay otro texto también en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Leo: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Nota aquí cómo al Espíritu Santo, el Consolador, esta palabra, el Espíritu de verdad, significa alguien que acompaña, alguien que ayuda, que nos consuela, que nos fortalece, que nos da vida. Es decir, en otras palabras, el Espíritu Santo es el que en realidad nos da la vida de parte de Dios. Entonces, nota el énfasis en que Jesús se presenta de esta manera. ¿Cómo se presenta Jesús de esta manera a la iglesia? Y nota el énfasis que el Espíritu Santo es el que nos da la vida de Dios. Ahora, la pregunta: ¿por qué Jesús se presenta de esta manera a esta iglesia? Bueno, porque esta iglesia estaba muy mal espiritualmente. En esta iglesia no se estaba mostrando la vida de Dios que da el Espíritu Santo. Y Jesús lo dice aquí, y también a nosotros nos lo dice. Por eso dice: yo soy el que te da la verdadera vida por medio del Espíritu Santo. O yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con esta gente de la iglesia de Sardis? ¿Por qué Jesús les dice que necesitaban ser avivados y que necesitaban más de la vida de parte de Dios? Recuerda que también esto es para nosotros. Esta carta de Jesús es para ti. Vamos al punto 2. Número 2. Los dormidos espirituales. ¿Qué es lo que estaba pasando con la gente de esta iglesia de Sardis? ¿Cuál era su pecado contra Dios? Bueno, es muy interesante ver que el pecado de esta iglesia era diferente a los pecados de las demás iglesias, porque su pecado de Sardis tenía que ver con su vida interior, con la realidad de su vida interna, de su corazón. Mira lo que Jesús les dice cuando les reprende, cuando los reprocha. Jesús les dice en el versículo 1 también, dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Vamos a mirar cuidadosamente estas palabras de Jesús. Son 3 cosas las que podemos notar en estas palabras. Número 1, primero les dice: conozco tus obras. Es decir, yo te conozco bien. No solo tu aspecto externo, sino conozco tu interior, lo que hay dentro de tu corazón. Jesús conocía bien las cosas de la gente de la iglesia. Nada puede escapar de su mirada de Jesús. Él también te conoce a ti bien, conoce tu vida exterior y conoce tu vida interior, todo. Esto es lo primero. Número 2, también les dice que tenían fama de estar vivos. ¿Por qué? Jesús les dice: tienes fama de estar vivo. En otras versiones dice: tienes nombre de que vives. Es la misma idea.
Esto es, tenían una buena fama como iglesia cristiana. Tenían un buen nombre. Tenían una buena reputación ante las demás personas, ante todo el mundo. De hecho, aquí la palabra fama o tienes nombre, aquí es la misma que la palabra reputación, buena reputación. ¿Por qué esto era así? Bueno, es posible porque esta iglesia estaba bien posicionada en la ciudad de Sardis, era una ciudad importante la ciudad de Sardis, y la iglesia cristiana también era bien conocida en esa ciudad. Tenían una buena presencia ante la gente de la ciudad. Hoy, por cierto, también nos preocupamos mucho en tener las iglesias cristianas por tener una buena fama, tener una buena reputación ante la gente, donde quiera que estemos, igual que la iglesia de Sardis. Y podemos pensar, y aquí está el punto que debemos pensar, podemos pensar que una iglesia está viva o tiene vida porque decimos que hay una buena asistencia de personas a la iglesia, o porque hay un buen presupuesto, buenas finanzas, económico, o también podemos pensar que una iglesia está viva porque porque decimos que tenemos una buena doctrina, una buena enseñanza, o porque hay un bonito grupo de jóvenes, de adolescentes, en fin, o porque hay muchas actividades, está lleno un programa de actividades, entonces dice la gente, oh, esta iglesia está viva, tiene vida, porque hay muchos eventos, o porque hay un buen grupo de alabanza, buena música. Podemos creer muchas cosas acerca de una iglesia que al ver estas cosas podemos decir está viva, tiene vida. Otras iglesias pueden creer que por tener un gran edificio, un templo bonito, arquitectónico, digan, esta iglesia tiene vida, está viva por el edificio que tienen. Bueno, como te puedes dar cuenta, hay muchas maneras, y eso es lo que pasaba con la iglesia de Sardis, de pensar que una iglesia está viva o que tiene vida. Todas estas cosas son buenas, son correctas, de acuerdo. Pero el punto es que aunque una buena reputación de una iglesia o de una persona también puede tratarse, el cuidado o el problema es que creamos que pueda solo tratarse de su apariencia externa. Y Jesús ve lo interior. Jesús ve la realidad interior, no lo que hay externamente. Jesús ve el corazón de las personas que están en esa iglesia. Y número 3, dentro del punto 2, por esa razón Jesús le dice a ellos, a la iglesia de Sardis, pero también a nosotros, a cualquier iglesia de este tiempo, que aunque parecían que estaban vivos o que tenían vida por las cosas externas que se veían, en realidad estaban muertos. Eso es lo que Jesús dice, pero en realidad ustedes están muertos. Ahora, esto no quiere decir que ellos no eran creyentes en Cristo Jesús o que no eran cristianos, no es así, lo eran. El Señor Jesús usa esta figura de lenguaje, muertos, para indicar que ellos estaban dormidos espiritualmente. Esta palabra muertos para esta iglesia significa que esta iglesia tenía una mala salud espiritual y que su amor por Cristo, por su evangelio, ya se había enfriado o se había apagado o dormido. Por eso Jesús enseguida en el versículo 2 les dice, despiértate, reaviva, recuerda, mantente despierto, no te duermas. Y cuando Jesús les dice aquí, despierta, es porque la iglesia le dice esto a una iglesia que estaba dormida. Y luego, más adelante, versículo 3, les dice, así que recuerda lo que has recibido y oído. Esto también nos dice que ellos
ya habían recibido el Evangelio antes, ya habían escuchado, y podemos decir que ellos eran cristianos, sí, pero que estaban dormidos espiritualmente. Tenían una mala salud espiritual en su corazón, en su interior, en su alma, en su vida. Ahora, la pregunta puede ser ahora, ¿qué significa entonces estar espiritualmente dormidos? Tanto en ese tiempo como hoy. ¿Qué significa? ¿Cómo saber si estamos dormidos? Si estás dormido tú, si estamos dormidos cada uno de nosotros. Bueno, la respuesta puede ser que estar dormido espiritualmente es no darte cuenta de la realidad de vivir con Dios. O estar dormido espiritualmente es vivir como si Jesús, el Señor, no fuera tan real para tu vida, como lo son las demás cosas de la vida. Te pregunto, ¿qué tan real es Jesús para ti? Déjame compartir unos ejemplos de estar dormidos. Ejemplos, cuando estás molesto, cuando estás enojado por algún asunto de la vida, es porque las cosas que te están haciendo enojar son más reales, las cosas que están a tu alrededor en tu vida son más reales y son más importantes que Jesús mismo. Y Jesús te dice aquí, despiértate, yo soy real. O cuando estás muy preocupado por cualquier asunto, por cualquier situación, por cualquier cosa, es porque el amor y la sabiduría de Jesús no está siendo real para tu vida. Jesús no es real, como lo son las cosas que te preocupan. Y Jesús te dice, despierta. Otro ejemplo, cuando te sientes culpable ante Dios, es porque tus pecados ante Dios son más reales que la muerte de Jesús en la cruz para el perdón de tus pecados. No es Jesús real para ti. Y Jesús aquí te dice, despiértate, yo soy real. El Señor Jesús es alguien real, que vive. Por eso Él escribe esta carta, o manda a escribir esta carta, para que te des cuenta siempre que Él es real para tu vida. Que Él te guía, que Él te cuida en verdad, que Él te perdona. Te pregunto otra vez, ¿estás dormido o estás despierto a la realidad de Jesús? Y una pregunta final que podemos contestar. Punto 3. ¿Cómo puedo estar despierto? Y este es el punto 3. Despiertos por la fe. En tercer lugar, la pregunta, ¿cómo podemos despertar o mantenernos despiertos espiritualmente? ¿Cómo podemos estar siempre despiertos? Jesús les pidió aquí dos cosas. Dos cosas le pidió a esta iglesia para que se mantuvieran despiertos y no estuvieran dormidos. Las dos cosas son arrepentimiento y fe. Vamos una por una. 1. Arrepentimiento. Versículos 2 y 3. Dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Jesús aquí está llamando al arrepentimiento. Esta es la instrucción primera. El punto es que si tú te humillas y te arrepientes, vas a estar despierto. Recuerda que esta iglesia estaba dormidos espiritualmente y esto significaba vivir como si Jesús no fuera tan real para ellos. Entonces, arrepentirte es cambiar tu manera de pensar acerca de quién es Jesús para tu vida, qué tan real es Jesús para ti, que es la fuente de la vida verdadera, como se presentó a esta iglesia. Más ejemplos de arrepentimiento. Por ejemplo, si estás enojado con la vida, si estás molesto porque las cosas no te salen como tú quieres, arrepiéntete de creer que puedes dirigir tu vida, de creer que eres más inteligente que Dios o que por tus fuerzas puedes lograr lo que quieras, pero Jesús es quien dirige tu vida. Él sabe lo que hace. Otro ejemplo, si estás preocupado, arrepiéntete de creer que sabes más que Dios acerca de las cosas que te suceden, de creer que eres más listo que Dios y que tú sí sabes lo que tú necesitas. Arrepiéntete, por eso estás preocupado.
Porque Jesús sabe todo lo que tú necesitas. Como lo dijo en el Sermón de la Montaña, en Mateo 6:32, cuando el Señor Jesús habló de los afanes, de las preocupaciones. En Mateo 6:32 Señor Jesús dijo, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él sabe lo que necesitas. Un ejemplo más, te sientes culpable ante Dios. Arrepiéntete de pensar que la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente para perdonarte. Jesús murió por ti para perdonar tus pecados. ¿Te das cuenta que muchas de estas cosas tienen que ver con falta de humildad, falta de arrepentimiento? Pero Jesús es el autor de la vida. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con que seas humilde, con que te humilles a Dios, ante Dios, y en vez de tener orgullo, tengas humildad y des gracias a Dios por la vida que tenemos en Cristo por su Espíritu. Y número 2, la segunda cosa que necesitamos para mantenernos despiertos es fe en Cristo Jesús. Dice el Señor, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo. Jesús le dice a esta iglesia, recuerda lo que has recibido y oído. Lo que esta iglesia había recibido y oído es el Evangelio, su fe en el Evangelio de Jesús. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esta iglesia necesitaba recordar otra vez el Evangelio de Jesús, no solo para obtener una nueva vida espiritual, sino para mantener constante su vida espiritual. Porque el Evangelio es acerca de Jesús, quien es la vida en sí mismo por medio de su Espíritu. Estas son las dos cosas que necesitas para estar siempre despierto y no dormido: arrepentimiento y fe. Termino. Al final de esta carta, Jesús hace una promesa a esta iglesia y también a nosotros. Versículo 5. Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nota bien que Jesús dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y luego dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Hay una historia real que sucedió en el siglo pasado de un empresario alemán llamado Oskar Schindler, que en la Segunda Guerra Mundial compró una fábrica en la ciudad de Cracovia, en Polonia. Y todos sus trabajadores eran judíos. Y se cuenta que cuando llegaron los nazis y alemanes y comenzaron en la guerra y comenzaron a exterminar a todos los judíos de Polonia, a matarlos, el empresario hizo una lista de sus trabajadores, llamada la lista de Schindler, en la que figuraban los nombres, nombre por nombre, de sus 850 empleados, uno por uno. Y luego los trasladó a otra fábrica lejos de ahí, junto con sus familias, y de esa manera todos los 850 se escaparon de morir en el campo de concentración de Auschwitz. Lo mismo aquí te promete el Señor Jesús. Mira lo que hizo Oskar Schindler, nombre por nombre. Le salvó la vida a cada uno de sus empleados. Lo mismo te promete Jesús. Pero esta salvación es para vida eterna. Jesús dice, reconocerá tu nombre delante de Dios y de sus ángeles. Por eso el llamado es, despierta. Jesús te ama. Él ha muerto, Él ha resucitado por ti para darte salvación y vida eterna. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es real Jesús para ti? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, tú eres la única fuente de la vida. Pero nosotros, Señor, buscamos vida en tantas otras partes que nos hacen estar dormidos espiritualmente. Cuando tú dices que tú tienes la vida a través de tu Espíritu. Perdona nuestros pecados y permite, Señor, que Jesús sea nuestro Salvador, sea tan real en nuestra vida, que siempre caminemos con confianza cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.